Hola iglesia, como ya les había comentado antes, gracias pastor por la invitación, por brindarme tu confianza. Yo les voy a compartir mi fe en este 36 aniversario de la iglesia del Dios viviente, una iglesia con vida llamada la Misión de los 70. El confinamiento, encierro, quédate en casa, no detienen una celebración de una fecha tan importante como esta. Y bueno, yo quisiera comenzar con una pregunta muy importante. ¿Qué quiere Dios contra qué quiero yo o qué queremos nosotros? Quiero referirme en este mensaje, amada iglesia, sin el afán de desmeritar o de señalar, criticar, poner en duda, no lo sé, a todo aquello que se ha transmitido, que se ha hablado con respecto a esta pandemia. Yo no te voy a hablar de ella, no te voy a hablar de los últimos tiempos, de las señales antes del fin, que si es un juicio, que si es la ira de Dios. Suficiente información a lo mejor tú estás recibiendo para ello. Lo que nos concierne a nosotros es entender qué quiere Dios con todo esto. Mira, Hechos capítulo 1, versículo 4 dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Quédate en Jerusalén. Es como el quédate en casa. Iglesia, Dios ha escogido, ya que todo nos gusta relacionarlo con Dios, como la fortaleza donde preservar tu salud, tu vida y la vida de los tuyos, tu hogar. Impresionante, ¿no? Y en este capítulo estamos hablando de un diálogo, pero también de un desafío que hace Jesús después de una cuarentena, si es que vamos a hablar de 40 días. Así que pensemos en una cuarentena que cambió la historia con la voz de mando de Jesús. Quédense en Jerusalén. Fue una orden. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Versículo 6 dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Lo que yo veo es que la palabra reino tiene que ver con gobierno, con un rey, una voluntad, con leyes. Mira, dice los que se habían reunido, esos 120. Le hicieron esta pregunta muy importante porque en los días de Jesús, aunque estaban en Jerusalén, el imperio era romano. Se había perdido el gobierno soberano y ahora los romanos eran quienes gobernaban en tierra ajena. Por eso ellos le preguntaron eso. Me encanta la respuesta de Jesús. Jesús les está diciendo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sí, hay muchas conclusiones, hay muchas revelaciones, hay mucha inspiración, hay muchas aplicaciones, pero realmente deberíamos de dejar de pensar todo el tiempo en qué queremos nosotros. Queremos que la gente sepa el conocimiento que tenemos. Queremos que la gente sepa las revelaciones que hemos recibido. Queremos que la gente sepa que tiene que arrepentirse porque son las señales antes del fin. A ver, vamos a hacer una pausa, iglesia, y que esta celebración nos relacione con Dios, con el que quiere Él. ¿Qué quiere Dios de nosotros?
Mira lo que les respondió Jesús: a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones. Dios en su sola potestad tiene determinada la fecha en la que ha de, y súbele el volumen a tu oído, restaurar su reino en Israel. Lo voy a volver a decir. Restaurar su reino en Israel. Continúa diciéndoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y dice claramente el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué les estaba diciendo? Quédate en Jerusalén. Deja de poner atención si ya estás viviendo los últimos días, si son señales antes del fin, porque solamente a Dios le dará en su voluntad el determinar cuándo restaurar el reino. Pero en siglo XXI, en las condiciones en las que estamos, fíjate lo que les dijo: quiero que te quedes, porque cuando venga la promesa de la cual oísteis de mí, vas a recibir poder para dar testimonio de las cosas que yo hice, las cosas que estoy hablando y las cosas que han de ser después de estas, primero en Jerusalén y después en toda Judea. Mira, ya Jerusalén se había convertido en un centro comercial donde se llevaban a cabo negocios y muchas cosas, aún afuera del templo. Ya los cambistas, los mercaderes habían convertido eso en una cueva de ladrones. Pero mira, Jesús fue bien claro. Jesús les dijo: cuando vayas con esa vestidura de poder, irás a toda Judea, porque en aquel entonces, iglesia, ya en Judea vivía toda la gente. Quédate en casa. ¿Qué quiere Dios? Quédate en casa. Porque vendrán los días que en tu casa, en la fortaleza que Dios ha escogido para preservar tu salud y tu vida, venga el poder de lo alto y tú comiences a tener la más grande de las experiencias. Dios quiere restaurar su reino en tu vida y en mi vida. Dios quiere restaurar su reino en nuestros hogares, para que al final de estos días salgamos con tal poder que toda Judea, la veo en las letras, escucho el mensaje, sean esos familiares políticos, esas amistades, sean todos aquellos que a lo mejor extrañamos, que quizá tuvieron mucho mayor pensamientos de duda, miedo, incertidumbre. A lo mejor en aquellos que antes de entrar en este confinamiento habíamos hecho ruptura de nuestra relación y nuestros votos de amor hacia con ellos. Quédate en casa, porque Dios quiere restaurar su reino en tu vida y en tu hogar, para que seas testigo de lo que hizo con todos aquellos que te rodean cuando salgamos de este confinamiento. Quédate antes de ir a toda Judea a tener esa gran experiencia. Sí, iglesia, es un aniversario. Son 36 años, pero es la primera vez en 36 años que el aniversario tiene que celebrarse bajo estas condiciones. Otra vez, dejemos de pensar en qué queremos nosotros. Enfoquémonos a qué quiere Dios. Una segunda escritura que te voy a mencionar como referencia es en Hechos capítulo 3. Escúchame. No es el tiempo de volver al primer amor. Es el tiempo de nacer de nuevo. ¿Quiénes? ¿Nosotros?
los cristianos, los que servimos en algún ministerio, los que nos movemos en algunos de los dones, los que tenemos un currículum, un gran historial dentro del cristianismo, que nacimos en cuna cristiana, nosotros necesitamos nacer de nuevo, porque mira, Nicodemo era a lo mejor un nosotros que no tenía ninguna necesidad de tener la experiencia de nacer de nuevo en su propio pensamiento. Tú y yo conocemos la historia y sabemos quién era Nicodemo, el hombre que todo lo sabía, que todo lo tenía bien relacionado con cualquier ámbito en Jerusalén, ya fuesen romanos, ya fuesen judíos. Lo cierto es que fue a buscar a Jesús de noche porque vio señales que venían de lo alto. Escúchame, vio señales que venían de lo alto. Y cuando se acercó a Jesús, como representando a un grupo importante, le dijo, hemos visto, reconociéndolo como un maestro. Mira, el que ahora tenía que averiguar qué quería Dios con él, fue parte a lo mejor de los que dijeron, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Quizá le tocó escuchar muchas veces las conversaciones que criticaban lo que estaba haciendo Jesús antes de que él saliera a su encuentro. Recuerda, acababa de suceder las primeras señales y milagros en las bodas en Cana de Galilea. Jesús le dijo a Nicodemo, escúchame, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Otra vez, Nicodemo, escúchame, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Tú sabes todo. De lo que no te habías dado cuenta es que no has visto el reino. Necesitas nacer de nuevo. Dios quiere restaurar su reino en ti. Y conocemos el diálogo. ¿Qué acaso puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre para poder volver a nacer? Sin embargo, Jesús no le dio esa explicación, le sembró una segunda pregunta y le dijo, y escúchame, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. No hablaba del reino donde el gobierno o el imperio era romano. No hablaba de un reino que estaba sin rey si habláramos del pueblo de Israel. Así que pensemos, ¿nosotros necesitamos nacer de nuevo? Tendría que hacerte dos preguntas. Y continúo. ¿Realmente vemos el reino? ¿Podríamos describirlo? Y la segunda, estamos dentro de tal manera que en nuestra vida y en nuestro hogar no es un imperio romano, no es un imperio guadalupano, no es un imperio de conforme a este siglo lo que está entronizado en nuestro hogar, en esa fortaleza que Dios ha determinado que sea el único lugar donde podemos preservar la salud y la vida. Me voy a ir a una tercera referencia, Romanos capítulo 8. El versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu no tiene que ver con nuestro servicio espiritual, no tiene que ver con nuestro servicio como cristianos, porque entonces someteríamos a prueba, apelaríamos al estilo de vida que estamos llevando ahora en este confinamiento, donde yo creo que estamos creando estilo de vida nuevo.
Un reino carnal contra un reino espiritual es descrito en este versículo por el apóstol Pablo, donde dice, si no andas conforme al espíritu, no hay condenación para ti. Así que atendamos. ¿Qué quiere Dios en estos días? ¿Qué quiero sembrar para despertar en este aniversario, en esta gran fiesta? Dios quiere restaurar su reino en tu vida y en tu hogar. En el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en el yo quiero que me escuches, yo quiero que se haga esto, yo quiero tener la razón. Entonces ya el gobernante es otro. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, no son del reino carnal. Ahora, ¿qué se necesitaría para entender la diferencia en que si nacemos de nuevo vamos a ver lo que realmente no habíamos visto? Pero mira, una pregunta muy importante. Iglesia, ¿tú puedes ver el reino de Dios en tu hogar? Otra vez. Ahora que has estado tanto tiempo, ¿podrías describir que en tu hogar todo lo que rodea tiene la forma del reino de Dios? Que el nuevo estilo de vida que hemos creado es conforme a la voluntad, a las leyes, a los mandamientos que están escritos en los cielos, en el reino de Dios, para que podamos hacerlos aquí en la tierra. El versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Qué se necesita para vivir conforme al reino? Una restauración originada por un nuevo nacimiento y por un nacimiento de agua y del Espíritu, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 12 dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos recompensados en el cielo porque establecemos nuestro reino en nuestra vida y nuestro reino en nuestro hogar. ¿Cuáles son las reflexiones que debería de haber en nuestra mente y en nuestro corazón en medio de este confinamiento? Que cuando salgamos no vamos a ser los mismos. Que la bendición que viene de Dios no es una recompensa, a lo mejor, a las tantas cosas nuevas que estamos adquiriendo. Déjame decirte algo. En los últimos tiempos, el gobierno en los edificios, el gobierno en las iglesias, el gobierno en los templos, no era conforme al reino de Dios. Hemos creído que la recompensa está en levantar iglesias, en levantar células, en estar mostrando visiones, revelaciones, todo está escrito en la palabra. Y una cosa es el cristianismo y otra cosa es cuando nacemos de nuevo nos convertimos en hijos. Así que no es lo mismo vivir como cristianos que vivir como hijos. Porque mira, Romanos 8:13 dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, es decir, las obras de la carne en el reino, conforme está escrito en el cielo, dice, viviréis. Viviréis. Viviendo bajo términos del reino de Dios en esa fortaleza llamada hogar.
quédate en casa y ten la experiencia con todo el fervor en tu corazón de nacer de nuevo, porque Dios comienza a restaurar su reino en tu vida, en la mía, en nuestros hogares. ¿Qué hay en nuestra mesa? ¿Qué hay en nuestra despensa? ¿Cómo es nuestro lenguaje? Fue muy claro el apóstol cuando dijo: no os conforméis a este siglo. Mira, es impresionante. La tierra está quedando limpia. El versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entendamos algo. Vivimos como cristianos y ahora estamos en un confinamiento. Una pandemia que ha causado un impacto a nivel global. El enemigo que no se ve. No estamos en los tiempos de enfrentar a un Goliat. No es el Goliat de David. Estamos en los tiempos de entender que la lucha no es contra carne ni sangre, que es contra principados y potestades, es decir, contra lo que no se ve, contra lo que no está determinado por el juicio que nosotros hacemos hacia otras personas. Nacer de nuevo es que volvemos a ser hijos. Y la Biblia dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. No es lo mismo que yo como cristiano decida qué parte de la Escritura, qué parte de la voluntad en la palabra de Dios yo siga, a que tenga que ser guiado por el Espíritu. Los hijos de Dios podemos clamar en estos días: Abba, Padre. El espíritu de adopción está no llevándonos a un primer amor, sino a un nuevo nacimiento. Iglesia, anhelemos algo, que nuestra casa realmente esté bajo el imperio celestial, que el único gobierno que rija nuestro nuevo estilo de vida sea el divino, sea el soberano, sea el de Dios. Que levantemos el tabernáculo en nuestro hogar, porque cuando el tabernáculo de Moisés estaba levantado, el pueblo era invencible, y nosotros hemos sido llamados a ser invencibles, pero ya estábamos vulnerables. Nuestra vida era: ¿qué quiero yo? Aunque se lo atribuyéramos a Dios. Pero Dios quiere hacer un cambio impresionante. El valor total de 36 es 9. La suma de sus dígitos, 3 más 6, dan 9. El número que corresponde al Espíritu. Y que solo por el Espíritu podemos entrar en el reino. Lo maravilloso es que ahora nacemos de nuevo en el reino de Dios restaurado en nuestro propio hogar. Cuando tus fuerzas terminan, es cuando comienzan las de Dios. Así que entendemos algo. Preparémonos no para la salida. Dejemos de pensar cuáles son nuestros planes. Mejor, fortalezcámonos en nuestro reino, en nuestro hogar, porque nuestro reino no es otra cosa que una porción del reino de Dios gobernada por Él. Yo los felicito. La iglesia del Dios viviente tiene vida en la iglesia en Hidalgo, Santa María Amajac, la misión de los 70. Pero ¿qué sigue? El mismo Dios ha determinado que cualquier tipo de celebración ya no sea conforme a nuestra costumbre, que ya dejemos de pensar en nuestras glorias, que entendamos que en esta apertura
amada iglesia, estemos dispuestos a que Dios restaure su reino en nuestra vida para que el cristianismo que dejamos afuera sea transformado y ahora seamos como hijos de Dios, guiados por el Espíritu. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Santificamos tu nombre en esta tarde con nuestras vidas, oh Dios, aceptando que es muy difícil entender tu voluntad, pero que si queremos una vida fácil, solo nos basta con obedecerla. Y yo te doy gracias, oh Dios, porque dentro de tu voluntad en tu reino, en nuestro corazón está que en todo demos gracias a ti. Porque a pesar de las circunstancias que se están viviendo de manera global, todavía nosotros, gozando de la inteligencia y la sabiduría de creadores y diseñadores de esta ciencia y tecnología, podemos tener comunión, podemos tener comunicación, podemos transmitir los mensajes que infunden confianza, seguridad, pero también un fundamento. Te doy gracias por la iglesia, por sus pastores, porque han estado firmes, porque no ha habido crisis, no ha habido circunstancias que puedan detener no el avance, sino la vida continua que hay. Y no es por las reuniones semanales, sino por la vida que hay en cada uno de los miembros de esta gran iglesia, oh Dios. Te doy gracias por la confianza que me han brindado los pastores, por el privilegio que me das de compartirles mi fe y que un abrazo fraterno puedan recibir de todos aquellos que estamos reconociendo que hubo un esfuerzo, que es mucho más importante llevar a cabo el reconocimiento de un Ebenezer a quizá en nuestros hogares seguir practicando las cosas que a lo mejor ya habían formado parte de una costumbre. Que el nuevo nacimiento y que en agua y en espíritu sea una experiencia fundamental en la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, para que esa fortaleza que tú has determinado para preservar la salud y la vida comience a regirse bajo la soberanía de tu gobierno, oh Dios. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. No te distraigas. Antes de que Jesús ascendiera, los discípulos y los que se habían reunido estaban atentos, fijamente mirándolo. Y cuando empezó a ser levantado, 2 testigos se acercaron a ellos y les dijeron: no es el tiempo de que estén mirando al cielo. Mejor pongan atención lo que sigue en sus vidas aquí en la tierra. Porque de cualquier manera, como Él ha sido levantado y lo ves, así regresará y regresará pronto. A Jesús le preguntaron cuándo serán esos días y Él dijo: ni yo mismo tengo el tiempo o la fecha determinada. Vosotros tengan una relación personal con mi Padre que está en los cielos. Es en su potestad que las cosas que yo os he hablado serán cumplidas. Que Jehová te bendiga y te guarde, resplandezca su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que Jehová te bendiga y te guarde, resplandezca su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que Jehová te bendiga y te guarde,
resplandezca su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que Dios te siga bendiciendo. Amén.